Levítico capítulo 1, verso 5. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Aleluya. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sacrificará al novillo delante de Yahweh. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociada sobre el altar alrededor a la entrada del tabernáculo. Señor, habla nuestras vidas en este día. Que tu Santo Espíritu esté convenciendo a cada uno de nosotros conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, pero no siente la alabanza. La semana pasada iniciamos esta serie titulada Rociado con sus sangres. Y pues la semana pasada hablamos de dos elementos que son de vital importancia para un verdadero sacrificio. Hablamos del primer elemento, que era la imposición de las manos del oferente sobre la víctima, es decir, sobre el cordero, sobre el animal que iba a ser sacrificado en lugar del pecador. Un acto mediante el cual él aceptaba la ofrenda como su propio sacrificio y hacía simbólicamente una transferencia típica de sus pecados a la víctima. Es decir, al oferente imponer las manos sobre el animal, hacía una transferencia de culpa y de pecado. Por lo tanto, la víctima era matada en lugar del pecador. Hoy, en nuestra segunda parte, nuestro enfoque se trata de la víctima que ahora lleva las culpas del oferente y que ahora tiene que ser degollada. Se debía derramar su sangre en la presencia del Señor. En relación de la muerte y degolladura de la ofrenda, nuestro primer punto es que era absolutamente esencial el derramamiento de la sangre. Por esto entendemos, la muerte de Cristo mediante el derramamiento de su sangre fue absolutamente necesaria hacerlo así para que Él fuese delante de Dios un sacrificio aceptable por el pecado de todos los hombres. Es decir, Cristo tenía que derramar su sangre. Amén. No había otra forma. Cristo tenía que derramar su sangre. Nuestro Señor derramó su sangre en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Era necesario que Él muriera como murió para que nuestras culpas fueran en Él perdonadas. La remisión del pecado viene a través del derramamiento de la sangre. En Levítico 17:11 dice: porque la vida de toda carne está en la sangre, y yo se la he dado sobre el altar para que hagan expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Vemos aquí que no es solo hacer arder la víctima, no es solo degollarla, ni lavarla, es el derramamiento de su sangre. Es decir, hay que tomar la vida de la víctima. Es necesario tomar la vida de la víctima para que haya una expiación de pecado. La expiación de pecado no consiste meramente en el animal que se tomaba para ser ofrecido, sino en que el animal fuese matado y que el animal derramara la sangre que representa la vida. En el Antiguo Testamento, uno de los tipos más instructivos de la redención que nos fue dado es el del Cordero de la Pascua. Acuérdese que cuando todavía Israel estaba en Egipto, pues Dios, antes de herir a Egipto con una plaga de muerte, le dijo al pueblo de Israel que cada uno tomara un cabrito y que lo sacrificara y que tomara la sangre y que la pusiera en sus puertas. Amén. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento cómo Dios viene mostrando lo que la sangre de Cristo
iba a ser para nosotros. Dios estaba a punto de ir a Egipto, pero Dios en esto también promete preservar a su pueblo Israel. Y para su salvación ordenó que cada familia tomara un cordero, lo sacrificara y rociara la sangre en el dintel y en los dos postes de las puertas. Luego debían de permanecer dentro de sus casas hasta la mañana, y el ángel de la muerte no tocaría a ninguno de ellos. Por eso vemos que cuando el pueblo de Israel hizo conforme a esto, solamente Egipto perdió lo primogénito, pero Israel, lo primogénito de Israel, fueron todos preservados. Dios vio la sangre y pasó de lejos. Amén. Escucha atentamente lo que Dios le dijo al pueblo: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Es lo importante y el poder de la sangre. Y veré la sangre. ¿Dónde? En las puertas. Y pasaré de lejos. No fue que el ángel no cruzó por el campamento de Israel. El ángel cruzó por el campamento de Israel, pero había algo que ellos tenían que el pueblo de Egipto no tenía. Tenían la sangre derramada del cordero. El ángel pasó por el campamento de Israel, pero el ángel no tocó al campamento de Israel, porque allí estaba la sangre rociada del cordero. ¿Estamos aquí? El pueblo no fue herido por la sangre rociada en sus puertas. Y veré la sangre y pasaré de lejos. Esto, iglesia, nos habla de la redención de Cristo. El ojo de Dios que se posa sobre la evidencia de una vida ha sido tomada en lugar de la vida del pecador. Es la razón por la que pasa por alto al pecador, y este no muere. Es por su sangre. Es por la sangre de Jesucristo. Porque cuando Dios ve en nosotros, ve la sangre del cordero, y esa sangre hace que Dios pase de nosotros. ¿Usted entiende esa parte, verdad? Dios ve la sangre del cordero que ha sido rociada, y cuando ve esta sangre en nosotros, nos pasa de lejos. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. El profeta Isaías, hablando acerca de aquel que cargaría con nuestra iniquidad, menciona la muerte de Jesucristo, y a la misma vez habla de que la muerte de Jesucristo sería la causa principal de su gloriosa recompensa. Pues en el verso 12 del capítulo 53 dice el profeta: por lo cual yo pondré su parte entre muchos, y él repartirá el despojo con los poderosos, porque derramó su vida hasta la muerte. Él fue contado con los inicuos. Él llevó los pecados de muchos y fue encontrado con los inicuos. Este verso explica que Cristo debía de morir, o de lo contrario no hubiese alcanzado la victoria para nosotros, ni habría repartido tampoco despojos. Él debía derramar su alma. Él tenía que entregar su vida. Él tenía que derramar su sangre como agua que brota de una peña golpeada. Y esto Él lo hizo voluntariamente. Se entregó por nosotros hasta la muerte. Hebreos 9:12 dice que Él no entró al lugar santísimo llevando sangre de becerro o ni de cabrito, sino que entró con su propia sangre. El sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, no llevaba su sangre, llevaba la sangre del cordero que había sido matado, llevaba la sangre del becerro que había sido matado. Pero Cristo no entró al lugar santísimo con sangre de animal, entró con su sangre que fue derramada para expiarnos de la culpa y del pecado que nos asedía. Por eso Él es el sumo sacerdote. Por eso Él es el sacrificio perfecto. Él fue inmolado en lugar de un becerro. Él fue inmolado
en lugar de un macho cabrío. Él fue inmolado, Él fue crucificado en lugar de nosotros los pecadores. Es importante entender que no hay remisión por la vida de Cristo. No hay remisión por nuestro arrepentimiento. No hay remisión por nuestra fe. Hay solamente remisión de pecados por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Solamente por su sangre es borrado del hombre toda culpa y todo pecado. Consideremos lo siguiente. La muerte es el resultado y el castigo del pecado. La muerte es el resultado y el castigo del pecado. Nos dice Ezequiel que el alma que pecare, esa morirá. Santiago nos dice, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Pablo nos dice en Romano, porque la paga del pecado es muerte. Era necesario que el sustituto, siendo Jesucristo, cargara con un castigo similar al que debía de caer sobre el pecador. Nuestro Salvador no fue aniquilado. Nuestro Salvador soportó dolor, soportó la pérdida, soportó la ruina, soportó la separación, soportó lo opresivo que conlleva la muerte. Y sabemos que también en la cruz sintió el abandono del Padre cuando estaba llevando el pecado de los hombres. Y por eso vemos una exclamación, hay un grito, hay un dolor. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esto lo padeció Jesús en la cruz para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. El castigo era la muerte. Por eso vemos que en sus últimas horas, antes de ser entregado, su alma estaba muy afligida. Cuando leemos en Mateo dice, y el alma de nuestro Señor estaba muy abatida. No es fácil. Podemos leer los versos bíblicos que nos hablan de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz. Los latigazos, los golpes, las burlas, las humillaciones. Eso es fácil leerlo. Pero Jesús, aleluya, antes de pasar todas estas cosas, ya su alma estaba muy abatida. Había un sufrimiento, había una aflicción. Y por eso oraba como oraba, que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, de tan intensa que fue su clamor allí. A tal punto que dijo, si es necesario y si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. En esos versos podemos ver la humanidad de Cristo siendo revelada. Una alma afligida por lo que había de pasar. Y también una persona llena de miedo que clama y dice, si es posible, quita de mí esta copa. El Cristo que fue a la cruz por nosotros no fue aniquilado, fue matado, pero fue matado lentamente. Fue azotado, no una vez, no dos veces, 39 veces. Y esto no fue lo único. No fue suficiente los latigazos para hacerle burla. Como decían que él era el rey de los judíos, le pusieron una corona de espinos que traspasó su cuero, su cabeza. Esto no fue suficiente. Se tenía que derramar más sangre. También fue clavado de un madero. Pero esto no es suficiente. Es colgado en un madero. Allí él está derramando su sangre.
Y aún después de muerto, aún queda sangre por derramar. Aún después de muerto quedaba sangre por derramar. Porque para verificar que él estaba muerto, fue traspasado con una lanza y de allí salió agua y sangre. Aún después de muerto estaba derramando sangre para el perdón de los pecados de los hombres. Sea glorificado el Cordero que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Sea exaltado el Hijo de Dios que se hizo ofrenda. Sea exaltado el unigénito Hijo de Dios que tomó nuestro lugar en el madero. Bendito y alabado sea el Cordero de Dios, cuya sangre derramó para el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Él puso su vida por nosotros. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La ley exigía muerte y la muerte recayó sobre la grandiosa cabeza del pacto, Jesucristo nuestro Señor. En esto, iglesia, hay gran consuelo para nosotros los creyentes. Pues si el Señor ha pagado la sentencia de muerte, entonces no queda nada que no haya sido pagado. Romanos 5:18 dice: por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Esa es la paga del pecado, muerte. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocente y nos da la vida eterna. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Porque fue quitada la culpa y cayó sobre él. Y como nuestra culpa cayó sobre él, entonces nosotros recibimos su justicia. La expiación de Cristo trajo y trae redención completa. La obra de Jesucristo no está incompleta. La obra de Jesucristo está completa. No es que Cristo está pagando la deuda, no, ya Él la pagó. Ya Él terminó. Ya Él hizo lo que Él tenía que hacer. Su sangre fue suficiente para la expiación de nuestros pecados. ¿Qué más trajo la muerte de Jesucristo? ¿Qué otro beneficio además de esto, de saber que hemos sido perdonados? Por medio de su sangre tenemos ahora una conciencia purificada. ¿Y qué significa esto? Que estamos libres de culpa. Hemos sido perdonados. Nosotros podemos descansar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no somos acosados de una conciencia que nos inculpa, porque Cristo nos dice que hemos sido redimidos por su sangre y que nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros debemos muchas veces de preguntarnos si nosotros en verdad entendemos lo que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Un creyente no puede vivir con miedo, azotado por una conciencia que le inculpa de pecado. Entonces no ha conocido el Evangelio. O no ha conocido el Evangelio, todavía no tiene el entendimiento y la revelación de lo que significa que hubo una sangre santa que fue derramada en lugar de los pecadores. Y que esa sangre pagó absolutamente la deuda que había sobre los hombres. Por lo tanto, yo vivo tranquilo, no por obra mía, sino por obra de redención en la cruz del Calvario. No podemos estar dudando. Soy salvo, no soy salvo. Soy perdonado, no soy perdonado. Entonces es necesario que vuelva a leer el Evangelio.
Es necesario que vuelva a entrar en las Escrituras, porque las Escrituras nos dicen no que somos culpables, sino que somos hallados justos delante de Dios por medio del Cordero de Dios, por medio de Jesucristo. Somos justificados. Y si no entiende ese término, significa que somos hallados inocentes delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debe entender esto ahora. Aleluya. La muerte de Jesucristo prevalece de manera eficaz. Y decimos esto porque aunque los sacrificios se hacían exactamente como Dios los requería, no hacían el trabajo completo en los hombres en el Antiguo Testamento. No hacían un trabajo permanente, ya que al año siguiente tenían que hacerlo una vez más. Y cada vez que traían el sacrificio se acordaban de los pecados, hacían memorias de los pecados. Qué interesante que en el día de la expiación, el día de Yom Kippur, hacían memoria de sus pecados. La palabra nos dice que Dios no se acordará más de ellos. Aleluya. Qué tan excelente el sacrificio de Jesucristo, que una vez perdonados nuestros pecados, Dios no se acuerda más de ellos. No es que Dios no se acuerde de ellos, entendámoslo en el contexto bíblico. Dios no lo tiene en contra de ti. Dios no lo usa en contra de ti. Ya no está en tu contra, porque ha sido perdonado tu pecado. Porque Dios no es un Dios que se olvida. Lo que la Biblia nos está diciendo es que ya Él no lo toma en cuenta en contra de ti por la sangre de Jesucristo. Yo no lo tomaré más en cuenta. Aleluya. Estamos leyendo la Biblia. Oh, gloria a Dios. Hebreos dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La verdadera purificación es encontrada únicamente en la muerte del Hijo de Dios. En el madero Jesús dijo, consumado es. Él no dijo, yo voy a seguir consumiendo. No. Cristo murió una vez y por todas. Él murió una sola vez. Dice Hebreo, no es que Él va a volver otra vez a morir de nuevo. No. Él murió una vez. Una sola muerte. En el Antiguo Testamento, todos los años un nuevo sacrificio, un nuevo toro, una nueva víctima. Cristo fue la última víctima. Jesucristo fue el último sacrificio perfecto, santo y agradable delante de Dios. Todos los años una nueva víctima, pero desde que Cristo se hizo la víctima por nosotros, ya no hay más sacrificio que hacer. Su sacrificio fue perfecto y absoluto. Aleluya. Cuando Jesucristo dijo consumado es, allí acabó la transgresión. Allí terminó con el pecado. Y allí trajo justicia eterna. Al ofrecer un sacrificio por los pecados de una vez y para siempre, la obra está consumada. El registro acusador había sido completamente borrado. ¿Usted entiende eso? Que el archivo acusador ha sido borrado. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Pablo ni responde. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. Eso es lo que todos nosotros tenemos que saber. No hay agente que nos acuse delante de Dios, porque el registro ha sido borrado. La culpa fue quitada. Hemos recibido perdón de pecado.
una víctima. Una víctima. Hace 2000 años atrás, una víctima llevó el pecado de los hombres. Y por lo tanto somos hallados justos delante de Dios. ¿Quién condenará a los elegidos de Dios? Dios es que justifica. ¿Y cómo vino esa justificación? Por medio de Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien le fueron transferidos nuestras culpas, nuestros pecados y nuestras transgresiones, y nosotros hemos sido recompensados con una justicia que ninguno de nosotros trabajó, ni ninguno de nosotros padeció por ella, y ninguno de nosotros ha sufrido por ella. Hemos recibido como recompensa una justicia por la aflicción, por el sufrimiento y por la muerte de Jesucristo. Somos justificados no por obra de hombre, sino por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Es importante saber que el registro fue borrado por la muerte, por la sangre del unigénito Hijo de Dios. El becerro era degollado, Jesucristo fue herido y molido en la cruz para darnos el perdón de pecados. Iglesia, hemos sido expiados de toda culpa. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay quien te acuse. ¿Tiene paz con Dios? ¿Tiene justicia de Dios? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero tampoco hay quien te acuse delante de Dios. No hay quien acuse delante de Dios a los elegidos de Dios, porque el mismo Dios es que nos ha dado justicia por medio de Jesucristo. Es decir, veámoslo desde este punto de vista. Si ya el juez ha dicho inocente, ¿qué hace alguien acusando lo que ya Dios ha dicho que es inocente? Aleluya. Si ya Dios el juez te ha hallado inocente y te llama justo, ¿importará si alguien te acusa delante de Dios? Perdió su tiempo. ¿Vendrá Satanás a acusarte delante de Dios? A perder su tiempo. Porque que el juez que dicta sentencia ya dijo que tú eres inocente. ¿Por qué querer abrir otra vez un caso que ya está cerrado? Aleluya. ¿Por qué abrir un caso que ya está cerrado? En el sistema judicial de aquí de la tierra, pues si alguien no está muy contento con el juicio de un juez, pues se apela. Yo necesito la opinión de otro juez. El asunto es que en el cielo hay un solo juez. Aleluya. En el cielo hay un solo juez. No hay otra autoridad. No hay otro juez. No hay otra corte donde ir. Si el juez, único juez, santo y justo, dijo inocente, ya no hay más apelación.
El caso está cerrado. Se cerró el caso. Eres hallado inocente. Aquí el hombre apela. Pero ni el impío podrá apelar en el cielo cuando le digan, no, eres hallado culpable. Porque hay un solo trono, hay una sola corte y hay un solo Dios. Y su juicio será siempre justo. Pero la iglesia puede estar confiada, no en sí, porque nuestra confianza no está en nosotros. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que venir delante del trono en la confianza de que yo no estoy aquí porque lo he merecido o por méritos personales. Estoy delante de ti por alguien que fue a la cruz en mi lugar. Estoy delante de ti por alguien que derramó su sangre en la cruz por mí. Y yo creo y confío en lo que la palabra dice. Y tu palabra es verdad, tu palabra es vida y tu palabra son espíritu. Y ella dice que en Cristo Jesús somos hallados inocentes delante de tu presencia. Póngase sobre su pie en esta hora. Adoramos al que vive. Adoramos al que reina. Damos gloria al Eterno. Damos gloria al Eterno. Demos gracias a Dios. Cuán gran sacrificio. Herido fue, molido fue por nuestros pecados. Cierre sus ojos por un momento y dele gracias al Señor. Dele gracias al Padre por el Hijo. El Hijo que no escatimó. El Hijo que entregó. Dice el apóstol Pablo, aquel en quien no había pecado, Dios lo hizo pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Aquel que no había pecado y en quien no se hallaba pecado, se hizo pecado por nosotros. Fue la víctima que Dios eligió, que Dios escogió y que Dios entregó para el perdón de nuestros pecados. El pueblo elegía de lo mejor que tenía en su ganado para sacrificarlo. Pero el pueblo tenía diferentes opciones. Mataban un cordero, le quedaba otro. Mataban un becerro, le quedaba otro. Pero Dios entregó a su unigénito, a su único hijo. El pueblo se podía sacrificar un cordero y le quedaban millares para volverlo a hacer. Pero Dios entregó al único, al unigénito, a su Hijo. Soberano Dios de gloria, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Exaltamos y bendecimos tu nombre. Gracias por la sangre derramada. Gracias por la sangre derramada. Gracias, Padre, por el sustituto. Gracias, Padre, por el sustituto. Gracias, Padre, por tu Hijo, tu unigénito, Jesucristo, quien fue a la cruz. Oh, te adoramos, Señor. Hay alguien aquí de los amigos que nos visita que quiere darle su vida al Señor. Hay alguno de los amigos que están aquí que quiere decirle al Señor, te entrego mi vida. Hay alguno aquí que ha sido convencido de la obra de redención que el Padre hizo a través de Jesucristo su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Hay algún amigo aquí que le da su vida al Señor y le confiesa
como su Señor y Salvador de su alma. Fue para esto que Jesucristo fue a la cruz, para reconciliar al hombre, con Dios nuestro Padre, porque éramos enemigos de Dios por causa de nuestra iniquidad y por causa de nuestra culpa. Mas Cristo Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a rescatar, Él vino a redimir, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino a dar el perdón de pecados. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Adoramos al Señor. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. Si se la sabe, cántela con nosotros. De manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Aleluya. Hieren, le golpean, pero él perdona. Aleluya. De tal manera amó Jesús, Sí. que entregó su vida en la cruz. Me entregó. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, Sí. santo es el que reina, santo en las alturas, Aleluya. santo aquí en la tierra, santo en el pesebre. Alábalo, alábalo, alaba al Cristo de la gloria. Todos lo verán como rey en las nubes, volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como rey en las nubes, volverá, coronado en poder y autoridad. Aleluya. El Cordero y León. Aleluya. Santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, Santo en las alturas, y aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. santa es su sangre derramada. Aleluya. Santa es su sangre derramada en la cruz. Sí. Santa es su sangre derramada en la cruz. Aleluya. Santa es su sangre derramada en la cruz. ¡Oh, Rey de gloria! Santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas, Santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las Aleluya. alturas, santo aquí en la tierra. Gracias, Padre, por la redención. Santa es su sangre, y todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y ¡Oh, gloria a León reinará. Todos lo verán como rey en las ¡Aleluya! nubes volverá, coronado en poder Y autoridad. el
ha dado vida juntamente con Cristo. Nos ha dado salvación, favor inmerecido, gracia inmerecida. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Dios mío. Denle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por la salvación que hemos recibido. No por obra nuestra, sino por la obra de Jesucristo. Gracias por el amor manifestado a nosotros los hombres, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos diste vida conjuntamente con Cristo Jesús. Y hemos recibido un favor del cual no somos merecedores. Gracias por la salvación de nuestra alma, en el perdón de nuestros pecados, en el lavamiento con la sangre de Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Señor Dios mío, bendice a tu pueblo, a tu remanente, el rebaño que confiesa tu santo nombre. Bendice a este pueblo que se congregue en esta casa. Glorifícate en ello y continúa haciendo la obra en nosotros que tú empezaste. Qué bueno es saber que tú que empezaste la buena obra en nosotros, eres tú mismo quien la terminará, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Jesucristo nuestro Señor. Señor, ahora que salimos de este lugar, tu cobertura sea con nosotros. Guárdanos, Señor, y que tu presencia esté con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: mañana lunes oración, ayuno congregacional, miércoles escuela bíblica, viernes oración, sábado hay food bank.